Vivimos en un mundo lleno de transformaciones, sumergidos en una gran máquina del tiempo que gira a varias revoluciones por milésimas de segundo. Lo único constante es el cambio. La velocidad nos invita a acelerar cada vez más los procesos de la evolución humana. La historia de la humanidad está llena de revoluciones, como la agrícola, industrial, demográfica, tecnológica, cultural e intelectual. Darwin decía que la evolución tenía que ver con la adaptación a la nueva realidad. Evoluciones dentro de las propias revoluciones, que al mismo tiempo producen nuevas formas de comunicación. Desde los comienzos de los Homo sapiens, los seres humanos construimos la capacidad mental que nos permite aprender, descubrir e inventar nuestras estructuras lingüísticas. Los seres humanos somos animales sociales capaces de transmitir información y descubrir nuevos conceptos. Es allí que podemos decir se inicia el primer invento denominado lenguaje, como un sistema de comunicación estructurado que permite la unión entre los humanos y los animales. El lenguaje es considerado universal, ya que nos permite expresar nuestras experiencias y poder ser interpretados. Debemos remontarnos a Fenicia para entender el avance del conocimiento, la semiótica y la evolución de las civilizaciones. Los fenicios adoptaron la escritura cuneiforme de los mesopotámicos y luego, con la influencia egipcia, adoptaron la escritura de los faraones, reemplazando el ladrillo por el papiro. Al mismo tiempo, su espíritu práctico los llevó a simplificar los numerosos y complicados signos en solo 22 letras, que representaban sonidos elementales de la voz humana y con cuya combinación podían escribirse cualquier palabra. Este sistema, al ser conocido por los griegos, lo perfeccionaron y lo difundieron dándole el nombre de las dos primeras letras, alfa y beta, es decir, alfabeto, el cual con algunas modificaciones utilizamos en la actualidad. El orfebre alemán Gutenberg, quien inventó la imprenta con caracteres móviles hacia 1440, uno de los grandes hitos de la historia que provocó una revolución de la cultura. Para ello procedió a sustituir la madera por el metal, fabricando moldes de fundición capaces de reproducir tipos metálicos suficientemente regulares como para permitir la composición de textos. Fue esta invención, la impresión tipográfica con tipos móviles metálicos, la que dio el origen al libro moderno. La posibilidad de realizar tiradas de múltiples ejemplares de libros facilitó el acceso de un mayor número de personas en todo el mundo al conocimiento de la escritura y produjo radicales transformaciones en la política, la religión y las artes. El acceso a la escritura dejó de ser patrimonio de una élite y se extendió a amplias capas de la población. La escritura fue sustituyendo a la tradicional comunicación oral como forma privilegiada para transmitir conocimientos, a la par que las publicaciones impresas, como libros o periódicos, se expandieron. A principios del siglo XX, la escritura impresa ya era el medio predominante en Occidente para la difusión del saber, además de su enorme significado para la religión, la política y las artes en general. Fue este un avance tecnológico que facilitó todos los demás que le siguieron. Los cambios que trajo la imprenta de Gutenberg solo son comparables a los que se está originando con la propagación de la información en el umbral del siglo XXI. Las computadoras están sustituyendo a los documentos impresos como instrumentos para transmitir y conservar los textos. Sin embargo, el libro continuará siendo de gran utilidad durante mucho tiempo. Podría decirse que aún vivimos en lo que el sociólogo canadiense Marshall McLuhan denominó la galaxia de Gutenberg, la época de la historia marcada por el predominio de la letra impresa. Otro gran invento fue la idea del telégrafo que se le ocurrió al pintor estadounidense Samuel Morse en el año 1836, que venía de regreso a su país desde el continente europeo al escuchar casualmente una conversación entre pasajeros del barco sobre electromagnetismo. Fue así que en el año 1838 había perfeccionado ya su código de señales, que a base de puntos y rayas llegó a conocerse y usarse, mundialmente conocido como Código Morse. El 24 de mayo de 1844, Morse transmitió el mensaje que se haría tan famoso: lo que Dios ha creado. Si hablamos de revoluciones en la comunicación humana, no podemos dejar de mencionar al científico, inventor y logopeda británico Alexander Bell. Sus conocimientos sobre las ondas sonoras y la tecnología permitieron un gran desarrollo en las telecomunicaciones.
En principio, su idea era construir un aparato que fuera capaz de imitar la voz humana y reproducir las vocales y consonantes. Para ello, contaba con la cooperación de su ayudante, el joven mecánico Thomas Watson, y el respaldo económico de los padres de Mabel Hubbard, que posteriormente se convirtió en su esposa. Durante toda su vida, Alexander Bell se interesó en perfeccionar los sistemas de educación para sordos, por lo que su actividad principal estuvo orientada a conocer el sistema de aprendizaje destinado a personas con deficiencia auditiva creado por su padre. Los resultados de sus experimentos concluyeron con la invención del teléfono en 1876. Este dispositivo traspasó rápidamente las fronteras de los Estados Unidos de Norteamérica y un año después se dio a conocer en Europa. En 1878, Alexander Bell inauguró la primera central telefónica en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, y en 1884 se efectuó la primera comunicación de larga distancia dentro de ese país entre las ciudades de Boston y Nueva York. Desde su invención, el teléfono se convirtió en un dispositivo prácticamente indispensable para el desarrollo de la civilización, al punto tal que llegamos a decir que es una extensión de nuestro cuerpo. Lo que nunca imaginó Alexander Graham Bell es que varios siglos después, a través de una línea telefónica, se puede enviar información, no solamente sonidos, sino que también datos e imágenes. O mejor aún, como él hubiera querido, que las personas sordas o mudas puedan comunicarse a través del sistema que él mismo inventó, a través de una pantalla exclusiva. Ni siquiera hubiera sido pensado que ese dispositivo se puede llevar en el bolsillo de un pantalón. En este trayecto del tiempo, a través del desarrollo de las comunicaciones humanas, la transmisión de la imagen cumple un rol importante para los hermanos franceses Angus Mériel, Louis Nicolas Lumière y Louis-Jean Lumière, inventores del cinematógrafo. El mismo fue patentado el 13 de febrero de 1895, y ese mismo año los hermanos Lumière rodaron su primera película, La salida de los obreros de la fábrica Lumière, en Lyon-Montplaisir. Allí se proyectaron, además de La salida de la fábrica Lumière, otras cintas como La llegada de un tren a la estación de la Ciotat y El regador regado, en la que aparece el jardinero Jean-François Clerc. Es así como el cine a modo de documental y como testigo objetivo de la vida cotidiana comienza a cumplir un rol importante para la incorporación a la tecnología a la información. En definitiva, este mismo audiovisual no podría ser reproducido si no hubiera sido por los hermanos Lumière y el avance de la tecnología, que también determina el avance de las civilizaciones. La necesidad del hombre de comunicarse con los demás, de expresar pensamientos, ideas, emociones, nos lleva a la creación de otro medio de comunicación denominado la radio. Se dice que la Nochebuena de 1906, utilizando el principio heterodino, Reginald Aubrey Fessenden transmitió desde Blank Rock Station, la primera radiofusión de audio de la historia. Así, buques en el mar pudieron oír una radiofusión que incluía a Fessenden tocando el violín de la canción Oh Holy Night y leyendo un pasaje de la Biblia. Aunque las fuentes indican que la primera transmisión de radiodifusión fue en la Argentina, el día 27 de agosto de 1920, desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, esa noche la Sociedad Radio Argentina transmitió la ópera Parsifal, comenzando así con la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo. Su creador, organizador y primer locutor del mundo fue el doctor Enrique Telemático Susini, quien junto a sus amigos formaron los Cuatro Locos de la Azotea. Sin duda, el medio que generó una revolución en las comunicaciones de masas es la televisión, un sistema para la transmisión, recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. Para conocer el origen debemos remontarnos a mediados del siglo XIX, donde diversos investigadores que experimentaban con la transmisión de imágenes vía ondas electromagnéticas descubrieron la fototelegrafía. Entre ellos cabe destacar al ingeniero alemán Paul Nipkow, que en 1884 patenta su disco de exploración lumínica. 39 años más tarde, en 1923, John Logie Baird mejora el disco de Nipkow a base de células de selenio. Es así cuando el 26 de enero de 1926 el ingeniero escocés John Logie Baird reunió en su laboratorio de Londres la primera demostración pública de un sistema capaz de mostrar imágenes en movimiento. En 1928, Baird funda la compañía Baird TV Development Co. para explorar comercialmente la televisión. Esta empresa consiguió la primera señal de televisión transatlántica entre Londres y Nueva York.
La industria televisiva en el mundo creció abruptamente durante las siguientes décadas. Se inició con la primera televisión de rayos catódicos hasta la implementación de la televisión de alta definición, pasando por las señales analógicas, el proceso de digitalización y la incorporación del sistema en tercera dimensión 3D. La imaginación humana no tiene límites, y aquello que puedes pensar se puede lograr. En la creatividad de las antiguas civilizaciones griegas y romanas nació el abaco, como un instrumento mecánico que nos ayuda a realizar cálculos. Efectivamente, el desarrollo de las generaciones indujo a la creación de los ordenadores, es decir, las denominadas computadoras, que realizan un procesamiento de entrada y salida de datos. La primera computadora mecánica fue creada por Charles Babbage en 1822, siendo este el primer motor de cálculo automático que además podía realizar algunas copias en papel, por lo cual también era una especie de impresora. Una serie de procesos se llevaron a cabo para descubrir el mejor método para realizar cómputos. No obstante, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial, en el año 1941, que se desarrolló la computadora Z3, creada por el ingeniero alemán Konrad Zuse. Esta fue la primera máquina programable y completamente automática. En 1943, el Servicio de Inteligencia británico también fue en búsqueda de tecnologías para descifrar los códigos secretos de las comunicaciones alemanas, construyendo el Colossus. Fue inventado por Alan Turing, siendo esta la primera computadora eléctrica. En 1944, en los Estados Unidos, se creó la Harvard Mark I, que fue la primera computadora electromecánica construida por un equipo encabezado por Howard Aiken. Medía 18 metros de largo, 2 metros de ancho y pesaba 70 toneladas. En 1946 se construye la primera computadora electrónica con propósitos generales, denominada Integrador Numérico Electrónico e Informático. Tenía aproximadamente 18.000 válvulas, pesaba 30 toneladas y llegaba a consumir 150 kilovatios. La segunda generación de computadoras comprende todas las computadoras construidas entre 1947 y 1962, y su principal diferencia con las anteriores es que comienzan a utilizar transistores en lugar de tubos de vacío. En 1953 se produjo el salto a la fama de IBM con las llamadas PC. Siendo la primera IBM 701, esta tenía 16 kilovatios de memoria y utilizaba el sistema operativo MS-2, que hoy en día sigue existiendo. Para el año 1955 ya existía la primera computadora con memoria RAM, la Whirlwind 8. Durante largas décadas, diferentes empresas fueron desarrollando varias generaciones de computadoras, produciendo circuitos integrados con el hardware más avanzado y optimizando el software para poder ejecutar diversas tareas con mayor rapidez y celeridad. La revolución digital no se hizo esperar y la llegada de Internet fue inminente. Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática y de las comunicaciones. Los inventos como el telégrafo, el teléfono, la radio y el ordenador sentaron las bases para esta integración de capacidades nunca antes vivida. Internet es a la vez una oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de propagación de la información y un medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus ordenadores, independientemente de su localización geográfica. En 1962, como consecuencia del fortalecimiento del comunismo de Rusia, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos pidieron a un reducido grupo de investigadores que creara una red de comunicaciones militares que pudiera resistir un ataque nuclear. El concepto de esta red se basaba en un sistema descentralizado, de manera que la red pudiera seguir funcionando aunque se destruyeran uno o varios equipos. En agosto de 1969, al margen del proyecto militar ARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados, una división del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, se creó la red experimental ARPANET, cuyo fin era conectar 4 universidades: el Instituto de Investigación Stanford, la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de California en Santa Bárbara y la Universidad de Utah. Actualmente, ARPANET es considerada la precursora de Internet, este conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos de control de transmisión y de Internet. En el año 1971, el programador Ray Tomlinson desarrolló un nuevo medio de comunicación, el correo electrónico. El teléfono también evolucionó en la telefonía móvil como forma de comunicación entre dispositivos que no están conectados mediante cables. El medio de transmisión es el aire, y el mensaje se envía por medio de ondas electromagnéticas.
El 3 de abril de 1973, Martin Cooper, director de Motorola, realizó la primera llamada desde un teléfono móvil del proyecto Dynatac 8000X, desde una calle de Nueva York, precisamente a su mayor rival en el sector de telefonía, Joel Angel, de AT&T. El Motorola Dynatac fue representado oficialmente en el año 1984 cuando se empezó a comercializar. El teléfono pesaba 800 gramos y su batería duraba 1 hora de comunicación. El avance tecnológico ha permitido la incorporación de identificador de personas, localizador geográfico, internet con mayor velocidad y funciones que permiten el envío de contenido audiovisual. El conjunto de revoluciones que hemos estado enumerando nos permite reflexionar sobre cómo influye la tecnología en el crecimiento de la humanidad. La aceleración en los mecanismos tecnológicos parece no tener fin. Precisamente se cumplen 50 años de la Ley de Moore, cuando el 19 de abril de 1965, el ingeniero norteamericano Gordon Moore, cofundador de Intel, determinó que el número de transistores en un chip se duplica cada 2 años, manteniendo el mismo o menor costo y el mismo espacio. La ley de Moore es una mirada hacia el infinito, hacia los límites de lo mínimo. ¿Alguien podría afirmar que la innovación tecnológica tiene un final? ¿Este proceso exponencial que estuvimos recorriendo a través del tiempo tendrá un resultado trágico? Muchos aseguran que esta teoría no es infinita. Cabe analizar el siguiente gráfico para entender cómo la evolución humana ha crecido en términos de distancia en años, comparado con la aceleración de los inventos desarrollados para los procesos de la tecnología. La evolución de las tecnologías de la información se basa en la evolución de la microelectrónica, que consiste en los transistores y su forma de integración. La creatividad humana es tan poderosa e infinita que la tecnología no solo logra responder a la satisfacción de las necesidades del hombre, sino que inclusive ha llegado a empujar a la humanidad a crearse nuevas necesidades. Las tecnologías de la información y la comunicación logran superarse y mejorarse a sí mismas, pero no debemos olvidarnos que esto sigue siendo una creación integral del hombre. En este mundo globalizado que tiende al proceso de digitalización de la información constante, los multimedios han cambiado, y con esto también la evolución humana ha estado adaptándose a estos cambios tecnológicos, produciendo así nuevas herramientas de conexión. ¿Cómo será el futuro de la tecnología? ¿O cómo será nuestra forma de interacción? ¿Acaso aquello que creíamos imposible está sucediendo? ¿Podrá el ser humano ser capaz de desarrollar genes para extender nuestro organismo biológico y así observar estos cambios? ¿O cuando todo evolucione, ya no estaremos aquí para provocar otra revolución de la comunicación humana? Your phone is off the hook. Your doors are shut.